Trump tiene el 54% de intención de voto para las primarias republicanas. No sé si ese dato sea válido, No sé si el dato sea válido. ¿Crees que el proceso federal en su contra le da más empuje que inconvenientes para llevar su campaña? Mira, no lo sé. Lo que pasa es que vamos a empezar por esto, mira. Porque la gente no sabe y yo no encuentro dónde lo puse. ¿De qué es de lo que se está acusando a Donald Trump? ¿Cuál es la? Y como no lo tengo aquí a mano, pues lo vamos a hacer sin letrero. Bueno, no importa, luego se lo ponemos en la postproducción para los segmentos. Pero bueno, ¿Trump puede acabar en la cárcel? Según los expertos, sí. ¡Qué escándalo! Mira, en algunos países tenemos la idea de que quienes están o han estado en el poder son intocables. En otros, que yo admiro enormemente y siempre les pido la receta, por ejemplo, los peruanos, a Fujimori lo metieron a la cárcel intensamente. Alejandro, el otro, Toledo, también creo que están en el proceso de meterlo a la cárcel ahora. Es decir, el hecho de que hayas sido presidente no significa absolutamente nada. El punto es aquí que mucha gente, y sobre todo los acólitos de la derechona, de esta nueva derecha antiverdad, luego hablaremos de por qué le llamo así, está diciendo, bueno, pero ¿por qué acusan a Trump si Biden tenía documentos, y Clinton tenía documentos, y Nixon tenía documentos, y Hillary Clinton tenía documentos en los servidores de correo electrónico privado que tenía y que nunca debió usar? Es que el problema es que no se está acusando a Donald J. Trump de haberse llevado los documentos. De lo que se le está acusando es que cuando se le pidieron, los retuvo. Dio parte, escondió otras. Le preguntaron si no tenía más, dijo que no, ordenó a sus abogados que mintieran. Eso se llama obstrucción de la justicia. Y la obstrucción de la justicia va un poco más allá que tener unos documentos que no deberías tener si no se los enseñaste a nadie. Es que también se los enseñó a alguien, y a eso ya entra en el terreno del espionaje. Entonces vamos a ver cuál fue la historia. Las entrevistas con 7 asesores de Trump que conocían que le estaba investigando, dicen que los propios asesores de Trump fueron engañados. Les dijo Trump que no, que las cajas tenían recortes de periódicos y ropa y postales que le mandaban porque lo querían mucho, ¿no? Se negó a devolver los documentos una y otra vez, incluso cuando sus asesores más antiguos le advirtieron del peligro, y algunos de ellos volaron hasta Mar-a-Lago, donde tiene su club de golf y residencia en Florida, para pedirle que los devolviera. Trump devolvió 15 cajas a principios del 2022 y les dijo a sus propios asesores que informaran a los archivos nacionales y al público que ya se había devuelto todo, cuando en realidad se había quedado con otras 64 cajas de documentos confidenciales. Estas 64 cajas incluían más de 100 documentos altamente sensibles para la seguridad de los Estados Unidos. La seguridad de los Estados Unidos a nosotros nos puede dar mucha risa, pero a los estadounidenses pues no les da. Supongo que tienen derecho a que no les dé, ¿no? Entonces, Trump y su valet Nauta están acusados de conspirar para ocultar esos documentos a un gran jurado. Entonces, las acusaciones hacia Trump son concretamente ocultación de un documento o registro,
Están acusados de engañar a uno de sus abogados moviendo y trasladando de un lugar a otro cajas de documentos clasificados para que el abogado no pudiera encontrarlos y presentárselos al gran jurado que los estaba exigiendo. Si un juez te dice que entregues algo y no lo entregas, en cualquier lugar del mundo tienes un problema. Es normal, es absolutamente normal. Conspiración para obstruir la justicia. Están por conspirar para ocultar esos documentos. Ocultar corruptamente un documento o registro. Esto se relaciona con los supuestos intentos de Trump y Nauta de ocultar las cajas de documentos al abogado. Ocultar un documento en una investigación federal. Están acusados de ocultar al FBI la posesión continuada de esos documentos por parte de Trump en Mar-a-Lago y hacer por tanto que se le entregara al FBI un certificado falso diciendo que ya no había documentos clasificados en poder de Donald Trump. Una conspiración para ocultar, esto es por la acusación de que Trump y Nauta ocultaron al FBI y al gran jurado la posesión continua de esos materiales. Declaraciones y afirmaciones falsas. Cuando tú le mientes a la policía, a una agencia investigadora, a un jurado, a un juez, cometes un delito. Este cargo se refiere a las declaraciones que Trump hizo a que otro de sus abogados le hiciera al FBI y al gran jurado a principios de junio diciendo que ya no había documentos en Mar-a-Lago y el abogado probablemente acabe también en la cárcel. Declaraciones y afirmaciones falsas. Este cargo final acusa concretamente al ballet, a Gualtine Torre Nauta, de dar respuestas falsas durante una entrevista voluntaria que mantuvo con el FBI a fines de mayo. Cada cargo de los 37 que se le han hecho a Donald Trump, cada uno puede comportar hasta $250,000 de multa y una prisión de 5 a 20 años, una pena de prisión de 5 a 20 años. Ese es el problema. El problema ya no es que tuviera los documentos, sino que los ocultó, que cuando le preguntaron si los tenía, negó tenerlos, que les dijo a su gente que afirmara que no los tenía, que engañó a las instancias investigadoras, que engañó a un gran jurado, que desacató la orden de un juez. Y todo esto está muy dentro de la personalidad de Donald Trump, que siempre ha pensado que está por encima de la ley. Él no juega con las reglas que jugamos todos nosotros, siempre ha jugado sintiéndose un ser superior y lo ha hecho desde su comportamiento como depredador sexual hasta su comportamiento como persona. O sea, tú seas plurimillonario y no le pagues a un trabajador, a un plomero, un fontanero que te va a arreglar el inodoro para que no te lance tus desechos a la cara. Y viene el trabajador y te arregla el inodoro, probablemente de oro que tenga el loco del Donald Trump en su departamento de Nueva York. Luego se niega a pagarle y no le paga a la gente, le da igual. Él nunca ha tenido que dar cuentas de nada. Y precisamente por eso, y con esto quiero acabar, sus propios asesores le dijeron a mediados de 2022, estamos casi a un año de distancia, que deberían ponerse en contacto con los investigadores para buscar una forma de resolver la situación sin que hubiera cargos penales contra Donald Trump. Llegar a un acuerdo entre amiguitos y evitarse lo que está pasando. Y Donald Trump se negó. O bien porque sabe o considera que está por encima de la ley únicamente, o bien porque cree honestamente, y así lo ha querido presentar, que tenía todo el derecho de poseer esos documentos, que esos documentos eran suyos, que los había desclasificado con la mente. Le dijo a Sean Hannity en una entrevista, es que como presidente de los Estados Unidos yo lo puedo desclasificar simplemente pensando en desclasificarlos. No, las leyes en Estados Unidos exigen otro procedimiento para desclasificar documentos. El presidente puede hacerlo en funciones, no ya cuando salió, pero hay un procedimiento. El problema es que las últimas grabaciones que han salido tienen a Donald Trump enseñándole documentos a otras personas, documentos clasificados, y diciéndoles, mira, yo no debería tener esto y no te lo puedo enseñar, pero esto demuestra que Irán quería
hacer una bomba nuclear, no me acuerdo cuál era el caso, era un caso referente a Irán, y les mostraba el documento sin permitirles leerlo. En un momento dado, el rockero de ultraderecha, que ha sido muy amigo de Donald Trump, Kid Rock, declaró que le estaba enseñando unos documentos de Donald Trump que él mismo, que es verdaderamente un proyecto de asno mal terminado, dijo: yo igual no debería estar viendo estos papeles. Y es que uno sabe cuando no debería estar viendo esos papeles. Yo tengo una anécdota clarísima al respecto. Una vez que estábamos un grupo de periodistas con un general mexicano en los años 80 por allí, y estaba un poco fugado porque le habían ordenado quemar un planteo de cannabis, y como vio que junto había otro, pues también lo quemó, y ese otro era de un militar mexicano, un militar superior mexicano. Entonces me decía: pero yo no soy el único. ¿Quieres saber cuántos generales tenemos desertados en este momento en el ejército? Le dije: no, pero te suplico que no me lo digas. Es una información que yo no tengo por qué tener, que no me sirve para nada, que no me resulta de ninguna utilidad periodística y me pone en peligro. Hay cosas que yo no debo saber y no se le ocurra decirme, general, quién o no está desertado. Hay cosas que uno sabe que no debe saber, y hasta un rockero tan poco avesado como Kid Rock es capaz de darse cuenta en un momento dado. Y estas declaraciones indican que Trump sabía perfectamente que A, tenía documentos que no debía tener; B, esos documentos estaban clasificados; y C, que no tenía por qué tenerlos, y negó haberlos tenido, sabiendo que eran documentos clasificados, no que creyera que los había desclasificado con la mente. Esa es, pues, la acusación a Donald Trump, debidamente explicada para todos ustedes, para que los amiguitos de Trump no les vengan a decir que si Biden tenía documentos, y si fulanito tenía documentos, y si luego tenía unas cintas Clinton en el cajón de los calcetines y los calzoncillos. ¿Ok?